Hola a todos, yo soy Gustavo Mayorana y este es el curso de programación web con PHP y base de datos en MySQL, nivel avanzado para el Instituto Superior de la carrera. Bueno, vamos a empezar con la herencia. Hoy vamos a ver cómo hereda una clase de otra, una clase padre, donde una clase hijo hereda de la clase padre, ¿sí? Bien, vamos primero a, bueno, acá hacemos una entrada de HTML. Para eso vamos a usar lo mismo que habíamos usado en el traductor de náhuatl del español. De hecho, esto sirve para traducir no una palabra, sino una serie de palabras. Entonces esto se va a utilizar para traducir un texto largo. Bueno, no tan largo, simplemente es nada más que el objetivo es la práctica. Bueno, tenemos un HTML en donde acá le pongo un style en forma directa, más que nada para que identifiquen el cuadro de texto, donde tiene que poner, digamos, la palabra o las palabras que van a traducirse. Y acá le pongo un título, un mensaje de lo que se va a hacer, de lo que se tiene que hacer, y el formulario donde hay un texto bueno, tiene un size de 120, un name de mensaje MJE y un value de mensaje que esto lo vamos a sacar. No, esto lo vamos a sacar porque no es necesario. Ahí. Bien. ¿Qué otra cosa? No, sí, por lo menos lo dejamos para que vean. Sí, lo dejamos para que vean lo que sucede y después lo sacamos. En realidad esto conservaría, esta palabra conservaría lo que viene por el get. Bien, nosotros vamos a primero preguntar si hay un contenido en el get, en el request. ¿Sí? En el request, ya sea que venga por post o por get, en realidad va a ir todo por get, porque ya acá le estoy indicando de que va a ir todo por get, pero no importa, por costumbre le podemos poner request, porque puede ser que en algún caso, cuando sea muy complejo, no sepamos si viene por request o si viene por get o por post. Entonces el request engloba a ambos. Incluye una clase traductor donde se instancia y luego simplemente se ejecuta el método extraer de la palabra que se envía por el request, ¿sí? Bien, vamos a ver, vamos a empezar a analizar un poco esto. Este es el índice, el index. El index parece muy sencillo. Ahora vamos a ver el traductor. El traductor está aquí. Ahora bien, en el traductor tenemos un include de una clase lengua, ¿sí? La clase lengua es una clase distinta, diferente, y dice que el traductor extiende de lengua. Por lo tanto, por eso lo incluyo, el traductor va a extender todos los atributos y todos los métodos que tiene lengua. Por lo tanto, los va a heredar de la clase padre que se llama lengua. Se puede llamar clase padre, clase madre, también se puede llamar clase hijo. En este caso, el traductor sería, la clase traductor sería clase hijo o hija, ¿sí? Y en el caso de lengua sería la clase padre o clase madre, depende de algunos lugares que le dicen padre, otros le dicen madre, pero es la clase, digamos, anterior, de la cual heredan todas las propiedades, atributos y principalmente atributos y los métodos, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hacer el ejemplo con todas clases públicas, ¿sí? Por eso vamos a poner un var div, como siempre, en estado false, que cuando se instancie obviamente va a recobrar su vida útil, y una variable accum donde se va a acumular algo, ¿sí? Hasta ahora vamos a tener eso. Tenemos una función, un método traductor, que es el método constructor, casualmente, porque tiene el mismo nombre de la clase, ¿sí?
acá dice, acá hay una palabra nueva, extends, que significa que extiende de lengua, ¿sí? Pero la clase sigue siendo traductor. Que se extienda de otra clase no significa que la clase realmente se llame traductor. Este es el constructor de la clase traductor. Bueno, las credenciales de conexión a la base de datos, acá se conecta y acá se selecciona la base de datos, que la base de datos que vamos a usar es lenguas, ¿sí? Que ya la habíamos visto tanto en orientación a objetos anteriormente, en los videos anteriores, como también la vimos en el nivel inicial. Recuerdan que como ya tenemos la base de datos dentro de digamos de los ejercicios que ya hemos hecho, no hace falta instalarlo de nuevo, ¿sí? Bueno, tenemos la función, perdón, el método extraer, que en este caso extraer, bueno, vamos a ir por parte. Extraer es lo que llama el index. O sea, la página principal, la home, llama a extraer y mensaje. Digamos que el nombre no sé si está muy vinculado a lo que hace, pero bueno, normalmente el nombre debería estar vinculado a lo que hace. Extraer sería, bueno, traducirse, debería ser, ¿no? Traducir, podría ser. Pero bueno, extraer, traducir, bueno, ese es el sentido, es ese. Extraer de un parámetro de pesos P. Bueno, pesos P acá lo exploto de acuerdo a la cantidad de espacios que tenga, entonces lo convierto en un array que va a ir acumulándose en la variable pal. Pesos pal es propia de este método, o sea que empieza acá y termina acá, y ahí termina su ámbito de ejecución, de competencia, o sea que pal después es una palabra que desaparece, es inexistente para el resto de las clases, porque simplemente se usa dentro de este ámbito, ¿sí? Como todas las variables, siempre son variables propias del método o de la función. En el caso de que sea una función, siempre tienen una vida útil dentro de la función, salvo que sea global. Cuando es global hay que identificarlo. Por ejemplo, estas que están acá arriba son globales. Veamos. Estamos con índice, extraer, sí. Entonces, instancio primero la clase, le doy vida y luego le doy el mensaje, digamos, le paso ese mensaje para que me extraiga su significado, ¿sí? Eso sería el concepto. Bien, acá está el constructor. Una vez que está conectado a la base, con el new se conecta a la base, y cuando sale se destruye, ¿sí? Se destruye el objeto para no acumular información para liberar memoria, digamos, no acumular información en la máquina innecesariamente. Bien, la única función que tiene esto es esta, la función de extraer, porque el constructor y el destructor son, digamos que esto si quiero lo puedo quitar y funciona igual. Si lo quito va a funcionar igual. Lo vamos a dejar, pero simplemente lo único que hace es tornar en falso la clase, digamos, el objeto de B, la propiedad de B, y cierra la base de datos. Eso es lo único que hace. Bueno, estábamos con que le paso el parámetro y lo exploto de acuerdo a sus espacios. Para cada uno de estos espacios, para cada uno de estos elementos de la palabra pal, perdón, de la variable pal, voy a requerir solamente el valor, ¿sí? Y ese valor lo voy a desambiguar y después lo voy a traducir. Ahora, acá digo this, que significa que está dentro de la clase, desambiguar. ¿Dónde está desambiguar? O sea, acá no lo tengo desambiguar. Desambiguar está en la clase que extiende, la que le hereda, de la cual hereda. Entonces, si yo voy a la clase lengua, en la clase lengua también tengo una función de acentos para quitarle los acentos y ponerle en este formato, ¿no? Y
reemplazo los acentos, las señas y las diéresis. Tengo una función traducir y tengo una función desambiguar, ¿sí? Primero llamo a desambiguar y después le digo si es mayor, perdón, si la cantidad de caracteres que tiene la palabra P, ¿sí? Que en este caso se la paso por desambiguar, si la cantidad de caracteres es menor a 4, o sea de 3 para abajo, no hago nada, retorno, o sea que lo tomo como una especie de procedimiento. Y de lo contrario, si hago algo y retorno un valor. Entonces el P, cuando tiene más de 4 o más caracteres, acá primero le quito los acentos y las señas y las diéresis, y después creo el SQL, la consulta en SQL. Le digo que seleccione todo del diccionario de inner join idioma, y bueno, ya recuerdan que así es como se concatenan las diferentes tablas que están relacionadas. Mediante esta relación, ID de idioma igual a ID-OMA del diccionario, where, o sea, y acá viene el planteo del criterio de búsqueda, la palabra sea parecida, esto es like, quiere decir que sea parecida a pesos P. Este parecido, que sea como, tiene un signo por ciento adelante y un signo por ciento atrás. El signo de por ciento significa que la palabra P puede tener cualquier cosa adelante o atrás y me va a traer algún dato cuando coincida, por lo menos en la parte media o al principio o al final, no importa, pero cuando coincida con esta palabra P. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando buscábamos otro? Otro me traía otros, me traía vosotros, me traía nosotros, porque estaba contenida dentro de esas palabras. Y también me traía algún otro tipo de palabras, como por ejemplo a otros, hacia otros, a otro, a otra. No, a otra no, porque otro no es lo mismo. Otro tiene que ser masculino. Si hubiera sido otra, entonces sí me traería nosotras, vosotras, a otra, de otra. Bien, después le digo que además la palabra no sea igual a la P, que justamente es esa palabra que quiero buscar. Estamos desambiguando, ojo, o sea, atención en esto, estamos desambiguando antes de traducir, no estamos traduciendo todavía, estamos desambiguando, o sea que estamos buscando las coincidencias posibles antes de buscar la coincidencia exacta. Y order by palabra. Bien, entonces el resultado lo acumulo, lo ejecuto, entonces bueno, acá directamente le pongo el numRows del resultado, pregunto en el numRow del resultado para ver si trajo o no trajo coincidencias. Si trajo alguna coincidencia, o sea, si trajo algún registro, mejor dicho, si trajo registro, entonces continúo hacia acá. De lo contrario, simplemente retorno, porque no trajo ningún registro. Si no trajo ningún registro, acá donde lo llamo desde aquí, desambiguar, va a venir vacío. Entonces acá pregunto, si está vacío, entonces si no está vacío, porque si es mayor a espacio, a nada, si es mayor a nada, significa que trajo un resultado. Entonces le pongo esta palabra desambiguación. Y de lo contrario, que quede vacío la variable Q. Esta variable Q la voy a usar más adelante, ¿sí? Después, una vez que hice esto, volvemos otra vez a la casa lengua. Si no me trajo datos, retorno vacío. Si me trajo datos, inicializo la n, la variable n, y le digo que mientras haya datos, me acumule en la n, punto e igual, lo vaya concatenando y lo vaya acumulando, me acumule el dato 1 y el dato 2, que es justamente lo que estoy buscando para desambiguar. El dato 1 sería el significado de la desambiguación, o sea,
perdón, no el significado, sería las palabras que coinciden con estas coincidencias de desambiguar. Y el dato 2 sería si es en español o si es en náhuatl. Y que me retorne el peso sene, o sea que me devuelva el resultado. Esta es la función desambiguar de la clase lengua, que es la clase padre, pero acá yo la llamo por dis, como si fuese parte de la misma clase traductor. Estamos en la clase traductor, ¿sí? Y lo llamo como si fuese parte de la misma, digamos, como si fuese parte de la misma clase, del mismo objeto, ¿sí? Es como que hereda todo de lengua y automáticamente lo puedo decir como si estuviese funcionando tal cual, o sea, como si estuviese dentro de traductor y no dentro de lengua. Lo que pasa es que le estoy heredando con el extend, estoy extendiendo, ¿sí? Estoy extendiendo la clase y la llamo automáticamente y me hereda todos los métodos que tiene, los métodos y los atributos. Bien, después hago un llamado a otro método que es el de traducir, que ahí sí quiero la palabra exacta, la traducción exacta de esa palabra, y la traducción exacta de esa palabra la busco otra vez en lenguas, que así como está desambiguar también está la función traducir. Fíjense que acá hay nada más que dos métodos, y este método que solamente sirve para normalizar los acentos, ¿sí? O sea que solamente son 3 métodos la clase lengua y no imprime nada en este caso. En este caso solamente devuelve el resultado y el resultado lo maneja la función de traductor, perdón, el método de traductor, de extraer, donde extrae y traduce dentro de como si fuese el mismo objeto, pero en realidad es el objeto padre que lo llama con this, ¿sí? Como si, por ejemplo, yo tuviera, suponiendo, un padre que tiene una propiedad y yo heredo la propiedad. Bueno, acá pasa lo mismo. Heredo los métodos y los atributos de la clase padre, que sería lengua. Acá traduzco, entonces voy a lenguas y voy a ver qué hace traducir. Primero pregunto que sea por lo menos un dato, o sea que haya por lo menos un carácter para traducir algo. Si hay por lo menos un carácter, lo paso por el acento, por el dis acentos, que es este, para normalizar los acentos y la señe, y después hago la consulta para que coincida la palabra que busco con la variable p, ¿sí? Que es esta. Bien, una vez que acumulo el resultado de esa consulta aquí en la variable resultado, después pregunto si no dio resultado, que retorne, o sea que retorne sin nada, solamente retorna. Y si hubiera dado un resultado, continúa diciendo que me ponga ese resultado en la variable m y que me indique cuál es el significado, que es lo que yo estoy necesitando. M2 sería el significado de la palabra, ¿sí? Bien, esta es la traducción y esta es la desambiguación. Primero llama a la desambiguación, como vemos acá, es muy sencillo, y luego llama a la traducción, como si estuviera dentro del propio objeto, por eso llama con this. Y luego arma, bueno, primero él dice si es igual a nada, o sea, si lo que vino de respuesta en la variable pesos m no tradujo nada, o sea, no hay nada, lo que va a hacer es que el pesos n va a tomar el valor de q. Perdón, el pesos m va a tomar el valor de n. No veo bien. Acá donde está el signo de pregunta separa. Ahí está, vamos a separar un poquito. Así se ve mejor. Ahí. Y esto acá. Así se ve mejor porque si no, no veo. Ahí está. Pesos m toma el valor de pesos n. Pesos n era la desambiguación. Pero como no trajo ninguna traducción, voy a tomar la traducción de la desambiguación en lugar de la traducción exacta. Y en el caso contrario, pesos n va a valer q. Va a valer q, que lo pusimos por acá arriba, ¿no? Acá está.
Q desambiguación o Q nada, ¿sí? Y después le digo que eso se acumule, esto se vaya acumulando, ¿sí? En función de que cada una de las palabras, porque acá hay un for each, por lo tanto cada una de las palabras, como se ha convertido, se explotó y se convirtió en un array, hasta que no termine el array, que me siga desambiguando y que me siga traduciendo y me lo vaya acumulando acá. Y lo que me acumule lo va a acumular de esta manera, con un párrafo donde el título me va a desplegar pesos n, que lo tengo por aquí y por aquí, y pesos b, que sería esta variable que es el valor de lo que quiero desambiguar, traducir y desambiguar. Y bueno, acá está la traducción, y en el título de pesos n estaría el cartelito con la desambiguación. Esta es traducción y esta es desambiguación. Y luego me retorna simplemente lo que acaba de acumular. Entonces esto, así como está, vamos a probar, por ejemplo, nunca todos los hombres y todas mujeres, nunca, no sé para qué lo puse, todos los hombres y todas las mujeres que son seres humanos. A ver. Bien, todos me trajo dos significados. Los hombres, bueno, esto que dice acá, y bueno, acá como el i parece que se puede decir de diferente forma, o es una especie de indicación de cómo se usa. Aparentemente puede que no exista el i en náhuatl, y entonces explica cómo se usa esta i. Todas, bueno, todo esto, ¿sí? Las y mujeres, bueno, acá está el significado. ¿Qué más dice? Seres y humanos. Seres no me lo trajo. Seres, tal vez ser humanos. Y acá creo que debo haber puesto dos espacios, puse dos espacios. Por eso acá hay una cosa vacía. Terminando, acá está. Ser, K y humanos. Bueno, eso que dice acá. Bien, entonces lo que hacemos ahora, si nos paramos con el mouse por encima de cada palabra, ¿sí?, nos va a traer un cuadrito en donde está la desambiguación de esa palabra. En los no va a aparecer ningún cartelito porque tiene que tener mínimamente 4 letras, ¿sí? Pero en las demás opciones, acá tampoco va a aparecer. En las demás opciones aparece la desambiguación cuando hay. Obviamente, si no hay desambiguación no me puede desambiguar, ¿sí? En ser tampoco, y en humano sí. Hay 2 desambiguaciones. Y acá también hay 2. Bueno, así es como funcionan las clases cuando se van heredando unas de otras, ¿sí? La clase lengua, que es la clase padre, tiene traducir y desambiguar, y ambas, que a veces consultan a acentos para normalizar los acentos, ambas clases, traducir y desambiguar, son llamadas por la clase hija en el, a ver dónde está, acá, el extraer. Al extraer estoy llamando acá a desambiguar y acá a traducir, ¿sí? Y esto se hereda de una clase a la otra. También tenemos que tener en cuenta que esta es una clase, son todas clases públicas, porque quiero hacerlo medianamente fácil, pero también podríamos tener una clase privada, en donde si fuese privada tendríamos que tener setters y getters para poder acceder a la información, que es un poco más realmente, que en vez de llamarlo así literalmente, tendríamos que llamar al setter y al getter de cada objeto, y bueno, es un poco
un pequeño paso más, nada más. Bien, también tenemos que hablar de que estas son clases que son, bueno, tienen características públicas, pero podrían ser clases privadas, podrían ser clases abstractas, podrían ser clases estáticas, todo ese tipo de cosas. Bueno, eso se lo dejo para que lo vayan leyendo en el libro. No es necesario saberlo porque no voy a ser tan exigente, pero sí es bueno para que recuerden de que existen clases públicas, clases privadas, clases protegidas, métodos protegidos, métodos públicos, métodos privados, y las clases que pueden ser estáticas, pueden ser abstractas, no sé si hay otra clase más, pero si no, son todas públicas, ¿sí? Y siempre los constructores y los destructores siempre son públicos, porque si no, no se podría acceder a la clase. Por lo menos eso sí tiene que ser público, lo demás puede ser todo privado. Y bien, cuando es privado, digamos que se puede solamente se puede acceder desde la misma clase, ¿sí? No sé por qué, si debe ser por una cuestión de seguridad que lo ponen, pero solamente se puede acceder desde la misma clase. Y en todo caso, cuando es privada, se puede acceder desde cualquier clase, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Bueno, creo que esto ha sido todo. No sé si me olvido algo más. Del polimorfismo. El polimorfismo es que, bueno, igual esto es un lenguaje débilmente tipado. Hay lenguajes que son fuertemente tipados. Esto significa que si espero un número, tiene que ser un número. Si espero un entero, tiene que ser entero. Si espero una cadena de caracteres, tiene que ser una cadena de caracteres. Eso quiere decir que esté fuertemente tipado. Como este es débilmente tipado, digamos que el polimorfismo, que por ejemplo se puede ver en Java, eso se puede simular diciendo, bueno, si es un número, haga tal cosa, y si no es un número, obviamente debe ser otra cosa, debe ser un string, y si es un string, haga tal otra, y si no es un string, pregunto si es un array, si es un objeto, y en función de eso, al preguntar, ya estoy haciendo una especie de, simulando hacer una especie de polimorfismo dentro del método que se invoca. Pero generalmente cuando uno pone, por ejemplo, en este método extraer, pone este pesos p, este pesos p puede ser un número, puede ser una variable de cadena, o sea, un string, puede ser un float, ¿sí? O sea, no hay mucho problema con eso en PHP. Sin embargo, en los lenguajes que son fuertemente tipados, sí. Si acá la pesos p fuese un número, es porque tiene que ser un número y no puede ser otra cosa. En todo caso, yo igual siempre pregunto, por ejemplo, en la clase lenguas, acá estaba preguntando si tiene cierta cantidad de caracteres para empezar a trabajar. Si no tiene esa cantidad de caracteres, ¿para qué voy a empezar a hacer algo? Entonces no hago nada y devuelvo falso y ya está. Bueno, pero eso sería una especie de polimorfismo, porque realmente no sé si P me va a traer algún dato. Por ahí no me trae ningún dato. Entonces, ¿para qué voy a traducir si no me trae nada? Esa es la idea. Pero el polimorfismo sí significa eso, que puede recibir un número, puede recibir un string, puede recibir un float, un integer, puede recibir una fecha. O sea, eso es el polimorfismo. Se puede llamar exactamente igual el método, pero en Java, por ejemplo, un método traducir que espera un número, solamente va a traducir cuando venga un número, y si no va a dar un error si no viene un número. Y si traduce una palabra, va a esperar una palabra, y sí o sí le tengo que entregar una palabra, no le puedo entregar un número. Bueno, creo que eso es redondeando el tema del polimorfismo, de la encapsulación, que bueno, están encapsulados, o sea que yo no puedo acceder libremente a cualquier variable, sino que está dentro de una encapsulación de clase, que por eso se trabaja de esta manera, y por eso esta, en este caso, por ser una clase pública, puedo extender, o sea que puede heredar, y eso es lo bueno, lo beneficioso de las clases, que se pueden heredar las propiedades y los atributos. Bueno,
hasta aquí ha sido todo. Les agradezco por la participación. Les mando un abrazo para todo el mundo. Gracias por participar y que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.